Buenas noches, a nombre de Marco Antonio Méndez Cuevas, damos la especial bienvenida a la audiencia y en especial a nuestro amigo invitado de hoy, el ingeniero Raúl Erasmo Sánchez. Hoy él es nuestro invitado, es amigo y compañero egresado del Instituto Politécnico Nacional con una amplia trayectoria tanto en la academia, en el liderazgo de las organizaciones afiliadas gremiales del Instituto Politécnico Nacional, como en este caso en especial, él preside actualmente el actual Consejo Directivo de la Sociedad de Exalumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Comento rápidamente, la trayectoria gremial del ingeniero Raúl Erasmo está muy vinculada a todo el aspecto de la ingeniería. Él ha participado y sigue siendo miembro de la Junta Directiva de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, donde confluyen todas las organizaciones y las disciplinas de la ingeniería mexicana. Él, como representante de la Sociedad de Exalumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, es parte de esa junta directiva en la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Él actualmente sigue siendo catedrático del Instituto Politécnico Nacional, por lo que su experiencia también en la Cámara de Diputados, ha sido asesor de algunas comisiones legislativas en el Poder Legislativo y tenemos el gusto de presentarlo, darle la bienvenida con un tema muy especial. Los reconocimientos a los egresados distinguidos de la Sociedad de Egresados de la ESIME. Les recuerdo, la ESIME es una de las principales canteras más valiosas donde el Politécnico ha aportado al país grandes hombres de la ingeniería, y de esa sociedad de exalumnos es presidente nuestro amigo Raúl Erasmo Sánchez. Te damos la más cordial bienvenida en nombre de Marco Antonio Méndez, ingeniero. César, muchas gracias. Agradecido por estar aquí en tu programa y un saludo respetuoso a toda tu amplia audiencia. Bienvenido. ¿Qué podemos recordar de la fundación de nuestra Sociedad de Exalumnos del ESIME? Bueno, César, aquí vale la pena decir que en primera instancia la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica este año cumple 100 años de su fundación. Se dice fácil, sin embargo, a partir de 1915, cuando el general Venustiano Carranza es el que le da el nombre de Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas, y tiene su sede en un edificio histórico que por sí mismo es la cuna de la ingeniería electromecánica, ubicado en Allende número 38, en el centro histórico de la ciudad. Y en aquel entonces los planes y programas de estudio de la Escuela Práctica de Ingeniería Mecánica y Eléctrica eran autorizados por el propio jefe del Ejército Constitucionalista, de tal manera que la escuela empezó a funcionar en febrero de 1916. En 1932 cambia su nombre a Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y evidentemente con esta denominación es cuando años después se suma junto con otras escuelas y fundan el Instituto Politécnico Nacional. Comento todo esto porque a lo largo de 100 años hemos vivido etapas distintas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y con motivo del 50º de la fundación de la propia ESIME, en aquel entonces ubicada única y exclusivamente en el año de 1966 en la Unidad Profesional Zacatenco, Adolfo López Mateos. En aquel entonces se hicieron una serie de festejos y reconocimientos que en su momento tuvieron lugar, un acto magno en el Palacio de Bellas Artes, y lo encabezó en aquel momento el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Oye, Raúl, platicando con la gente de Abolengo del ESIME, ese traslado de Allende a Zacatenco pues fue un hecho histórico para la ingeniería electromecánica en México. Fue una añoranza de dejar ese recinto, y fue
algo muy emotivo para la comunidad de Lesime, ¿no? Sí, Pasar sí, a Zacatenco y pasar dejar a el Zacatenco. edificio histórico de Allende. Efectivamente, el Politécnico en el año de 1959 tiene sus primeras instalaciones en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, y una de las escuelas fundadoras de ese campus, por llamarle de esa forma, De esa manera actual, fue precisamente la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Sin embargo, vale la pena mencionar que reconocemos al interior de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de quienes nos hemos formado en la propia CIME como un emblema y un edificio histórico y que representa, insisto, la cuna de ingeniería electromecánica, el edificio de Allende 38, ¿no? Y vale la pena continuar en la historia, porque decirles que un año después, en noviembre de 1967, es cuando un grupo de egresados, entre ellos don Luis F. Paparelli, funda se reúnen y hacen la protocolización de la Sociedad de Exalumnos del ESIME. Y decimos exalumnos del ESIME y no propiamente egresados. Sí, sí. Por lo siguiente, los estatutos de la Sociedad de Exalumnos del ESIME establece que habiendo cursado en la época moderna un semestre o en los planes y programas de estudio anteriores, eran planes anuales, habiendo cursado un año, se vuelve exalumno. Así es. Y como tal tiene derechos a participar en la propia sociedad de exalumnos. La comunidad. En la comunidad. Ahí la única diferencia con quienes hemos terminado la licenciatura es de que tenemos derecho a voz y voto, y los que son de una carrera trunca, un semestre, pues solamente derecho a voz, pero son bienvenidos todos a la comunidad de la Asociación de Exalumnos del ESIME. Yo soy el 11º presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad de Exalumnos del ESIME. A lo largo de estos, ya el año que viene serán 50 años, los 10 presidentes que me han antecedido, don Luis Paparelli, que estuvo muchos años al frente de la Sociedad de Exalumnos del ESIME, y con él iniciamos un gran trabajo en la década de los 60, de los 70 y todavía a principios de los 80. Y el segundo presidente fue el ingeniero Mateo Treviño Gaspari, como no, de la generación 1966 de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ingeniero mecánico. Luego siguió don Felipe Ramón y Castañeda, un hombre que se formó, sí, y muchos años participó en los aspectos de la hoy Secretaría de la Función Pública. En aquel entonces era la Contraloría, ¿verdad? La Federación. Tuve oportunidad de trabajar con Felipe Ramón Castañeda, por ahí en Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Coincidimos, un tipo de mucho carácter, sí, polémico, sí, claro que sí, don Felipe Ramón y Castañeda. Después estuvo el ingeniero Fernando de Garay y Arenas. Don Fernando de Garay y Arenas, de la generación 1964, es el único presidente que ha repetido 2 veces en el Comité Ejecutivo Nacional. Él también un hombre que tuvo una amplia trayectoria, subsecretario de Transporte, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director general de Aeroméxico, entre otros cargos importantes que tuvo en su momento. Después llegó el maestro Manuel Quintero, hoy director general del Tecnológico Nacional de México, primer director general del Tecnológico Nacional de México, y un orgullo que sea, pues sí, Politécnico, pero de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ¿verdad? Claro. Por supuesto. Después estuvo el ingeniero Pablo Enrique Realpozo del Castillo, con una amplísima trayectoria gremial. Él en la próxima semana dejará la Academia Panamericana de Ingeniería, termina su liderazgo ahí en el ámbito internacional. Ha sido presidente del Colegio de Mecánicos Electricistas, presidente de los Exus del ESIME, presidente de la UMAI, ¿no? Entonces es un hombre muy reconocido en las líderes gremiales. Después llega a la CECIME el maestro Sergio Viñals Padilla, que pues para abrir boca fue director general del Instituto Politécnico Nacional
y director del ESIME, en aquel momento el director más joven de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en su tiempo, seguro. Después llega el doctor Felipe Rolando Menchaca García, nuestro amigo Felipe Rolando Menchaca García, que al interior del Instituto Politécnico Nacional ha ocupado muchas responsabilidades, y tengo el gusto de que cuando yo fui presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas, la AMICE, él me sustituyó al bienio siguiente en la presidencia. Bueno. Entonces nos conocemos muy bien, yo le tengo un gran aprecio, igual que el resto de los expresidentes, por supuesto. Y luego llegó un hombre, el maestro Gilberto Enríquez Harper, de la generación 1965. Toda una institución en Comisión Federal de Electricidad. Por supuesto. Gilberto. Y además, un hombre que se le conoce y se le reconoce por su talento y porque es una persona que tiene un bagaje en las lides de elaboración de textos, de libros. Sí, yo quisiera comentar junto contigo aquí, Raúl, el perfil, la personalidad de Gilberto Enríquez Harper en la industria eléctrica nacional. Sí, señor. Es como pocos. Todo un personaje como técnico en la ingeniería eléctrica en México y todo un personaje en la Academia de la Enseñanza de la Ingeniería Eléctrica. Sí, por supuesto. Yo me atrevo a decir que no hay escuela o facultad de todo México donde se curse la ingeniería eléctrica que haya tenido en sus manos un libro de Gilberto Enríquez Harper. Por supuesto. Es un nombre muy reconocido y nosotros le debemos un gran respeto porque veracruzano, es veracruzano, por supuesto, de la generación 1965, y pues toca en suerte que después el 11º presidente es tu servidor, ¿no? Para mí ha sido profundamente satisfactorio tener el honor de ser el presidente del 11º Comité Ejecutivo Nacional. Al interior de la CIME había estado ya participando como vocal, como director de membresía, como secretario. Toda una trayectoria en la sociedad. En la sociedad que somos del ESIME. Él cuando llega, pues es una persona sumamente ya reconocida, que ninguna objeción debe haber tenido para llegar a ser presidente de la sociedad. No, de hecho ninguno de los 10 expresidentes son todos reconocidos. Se vale al interior de la sociedad que somos del ESIME, por supuesto sus estatutos lo permiten, y me parece que es algo que en las democracias es perfectamente válido, entrar a una contienda, claro, de tal manera que si cumplen todos un proceso, se hagan convocatorias abiertas, públicas, de tal suerte que quienes aspiramos a ocupar la honrosa representación de la sociedad que somos del ESIME, pues siempre estamos atentos a los tiempos con el fin de que estas renovaciones sean transparentes, ¿no? Y que se fortalezca la sociedad en el proceso de su devolución. Así es. Y me parece que tú tocaste, César, dos temas fundamentales. Uno de ellos es la participación activa y vigorosa que hoy por hoy se le reconoce a la Sociedad de Exalumnos del ESIME en el concierto de las agrupaciones gremiales. Al interior de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros nos hemos ganado no solo el respeto, sino el lugar que hoy la Comisión Ejecutiva y la propia Asamblea de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros nos da, y la verdad es de que para nosotros es una profunda satisfacción el estar participando de esta manera, de tal suerte que lo menos que podemos hacer es que este reconocimiento, que pues lo hace a una sola persona en términos de que solo uno puede ocupar el cargo dentro de la Comisión Ejecutiva, pero no es algo que lo hacen por mí, sino efectivamente es por toda la participación, por toda la membresía de los exalumnos del ESIME. Yo quisiera aprovechar en este segmento, Raúl, algo importante que para nuestros amigos no politécnicos de la ingeniería electromecánica en México y para las nuevas generaciones del mismo Politécnico Nacional, no hay foro, no hay institución de la rama electromecánica en México donde esté un tema de trascendencia nacional para la ingeniería electromecánica o internacional, donde no esté la voz
de los egresados del ESIME. Nada más para darles una matizadita muy rápido. Personajes egresados del ESIME, tenemos a personajes como Eugenio Méndez de Ocurro, el ingeniero Padilla Segura, el ingeniero Víctor Bravo Aguja, no quiero que se me escape ninguno, pero nada más son personajes de esa talla, de trascendencia nacional en la rama de la ingeniería electromecánica. El mismo ingeniero Zorrilla Carcaño, don Manuel, don Víctor Braguja, primer rector fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aunque a veces nuestros amigos del TEC de Monterrey ese capítulo no lo quieren registrar, pero nosotros les recordamos con mucho respeto y afecto a la institución del ITES Monterrey. Su primer rector fue un egresado de la ESIME, del Instituto Politécnico Nacional. Así es. Pues decía yo que este era un momento importante porque tú lo has mencionado y vale la pena rescatarlo. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en 100 años, su evolución ha sido tal que de tener una sola presencia en el campo de Zacatenco, hoy tenemos 4 campus. Uno en Culhuacán, otro en Azcapotzalco, uno más en Ticomán y el de siempre de la Unidad Profesional Zacatenco, ¿no? Y reconocemos como la cuna de la ingeniería y sus oficinas de los exos del ESIME están precisamente en el mueble histórico de Allende 38. Y es verdaderamente un privilegio lo que tú has mencionado de que hay muchas acciones que los egresados de la propia Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica han impulsado en diferentes ámbitos, que si tú me lo permites, claro, en el próximo segmento, porque estamos próximos ya, nos hicieron una seña, a darle ahí un compás de espera, un primer corte, pero vale la pena entonces que entráramos a la denominación de las categorías del Premio Nacional de la Sociedad del ESIME, por qué se da y en el marco de qué se da este premio que estaremos próximos a entregar el día 28 de octubre de este año. En el marco del centenario de la escuela. En el marco del centenario de la escuela. Es una actividad gremial de reconocimiento entre exalumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, por supuesto. Va a ser una premiación muy especial, muy significativa, porque se da en el marco de los festejos de 80 años del Instituto Politécnico Nacional y de 100 años de nuestra querida Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Así es. Esa es la misión que tenemos, y en el marco de estos dos festejos que tú has mencionado es que sacamos esta convocatoria, y entonces daríamos oportunidad a que hablar de cada uno de las categorías, porque me parece sumamente importante que se destaque precisamente la contribución que los egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica han hecho desde diferentes ámbitos y lugares del territorio nacional a favor del desarrollo de este país. Por supuestísimo, ¿no? Una de las principales canteras de egresados del Politécnico Nacional es sin duda la ESIME. Así es. Vamos a ver.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, estamos de regreso con nuestro invitado especial, el ingeniero Raúl Erasmo Sánchez, presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. En este segmento, Raúl nos va a hacer favor de comentarnos cómo se ha instituido y cómo se han otorgado los premios nacionales que otorga la Sociedad de Exalumnos del ESIME. Y también nos va a hacer favor de comentarnos, para en este marco del centenario, quién viene galardonado en esta comunidad de exalumnos. Con mucho gusto, César. Vale la pena mencionar que muchas agrupaciones gremiales tienen diferentes premios que dan al interior de sus propias organizaciones. Y la Sociedad de Exalumnos del ESIME, si bien tiene un comité de reconocimientos, no había hecho uso a plenitud, desde nuestro punto de vista, de otorgar un premio que le hemos denominado Premio Nacional CECIME. De tal suerte que rescatamos la figura del Comité de Reconocimientos. En esta comité participó de manera muy activa un expresidente, el doctor Felipe Rolando Menchaca García, un ex vicepresidente en la persona de don Guillermo Santillán Guevara, que por cierto vale la pena el comercial, es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas, la AMICE, y un exsecretario general en la figura de don Alejandro Vázquez Gutiérrez. De tal suerte que todos ellos, con la asistencia del ingeniero Ismael Cruz, nuestro vicepresidente de reconocimientos, se dieron a la tarea de elaborar una propuesta de convocatoria que el Comité Ejecutivo Nacional aprobó en su momento, y la dimos a conocer con la intención de que al interior de los asociados de la Sociedad de Exalumnos del ESIME, de las generaciones diversas, de las carreras diversas, y no importando ni el año de egreso, ni el campus de egreso, ni la licenciatura cursada, pudieran hacer sus propuestas para que en 7 diferentes categorías se pudiera dar oportunidad de analizar lo que cada uno hubiera propuesto. Se necesitaba nada más el hecho de que un exalumno propusiera a otro colega,
Y claro, había que cumplir con algunos requisitos que la propia convocatoria establecía, pero recibimos una muy buena cantidad de propuestas. Y mencionabas algo importante. Nosotros en las diferentes categorías dimos el nombre a personajes que son egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pero que se han distinguido por su actividad preponderante, ¿no? Entonces, tenemos un premio al impulsor de la ciencia y la tecnología y le hemos denominado Eugenio Méndez de Ocurro. Y entonces, don Eugenio Méndez de Ocurro, vale la pena mencionar, pues lleva ya recientemente fallecido, ¿no? Así es. Menos de un año quizás. Él fue fundador, hacedor del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Fue creador de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Estuvo al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y fundador del CONACYT en la década de los 70. Fue fundador y director del Instituto Mexicano de las Comunicaciones, por ejemplo. Aparte de ser el secretario de Comunicaciones y Transportes en el periodo de 1970 a 1976. Entonces, don Eugenio... Todo un personaje en la vida de la ciencia y la tecnología. Así es. Entonces, una categoría está denominada impulsor de la ciencia y tecnología, otro al empresario emprendedor en la figura de don Alejo Peralta y Díaz Ceballos. Precisamente don Alejo Peralta y Díaz Ceballos fue director general del Instituto Politécnico Nacional en el lapso en donde se hace el traslado precisamente de Allende a Zacatenco, y se funda la Unidad Profesional Zacatenco, ¿no? Entre otras, también un extraordinario visionario, y es fundador del grupo IUSA, Industrias Unidas, Sociedad Anónima, ¿no? Aparte de otras muchas actividades, entre otras el béisbol. Uno de los mejores empresarios de México. De México, ¿verdad? Y además le gustaba el béisbol. Era el que patrocinaba al equipo de los Tigres Capitalinos. Con una escuela, la escuela de Pastejé. De Pastejé, por supuesto. Entonces, esta es otra categoría. También hemos hecho de investigación tecnológica, por ejemplo, en la figura de don Manuel Cerrillo Valdivia. Hombre, un personaje que estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Y que fue un hacedor de la investigación tecnológica y formador de grandes generaciones de ingenieros. Y entonces este también es otra categoría. También hemos hecho uno de dirigente empresarial, y le hemos denominado José Antonio Padilla Segura. Don José Antonio Padilla Segura también fue en su momento secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Claro, un personaje muy querido, director general de Altos Hornos de México, por supuesto, ¿no? Y fundador del Grupo Politécnico Mexicano, por ejemplo, del CONALEP, ¿no? Entonces, él es una figura también muy reconocida al interior de la actividad gremial, y le hemos llamado dirigente empresarial José Antonio Padilla Segura. Otro es el de educación tecnológica, y el nombre, pues tú lo has mencionado, es la de don Víctor Roma Aguja, ¿no? Que fue gobernador de Oaxaca, subsecretario y luego secretario de Educación Pública, y claro, el primer rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿no? Entonces, entre otras muchas actividades que se destacaron, y precisamente es en la periodo donde él es secretario de Educación Pública, cuando, entre otras, se funda la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en su unidad profesional Culhuacán. Se da origen a la UPIXA, por ejemplo, ¿no? Y a otras muchas unidades. Fue el inicio de las unidades interdisciplinarias en el Politécnico. Estamos hablando de 1974, 75. Así es. Y entonces es un reconocimiento a don Víctor Aguja, y por eso le hemos llamado educación tecnológica. Otro rubro importante es la de investigación científica, en la persona de don Enrique Bustamante Yac. Esta investigación científica, don Enrique
fue una persona también muy reconocida al interior de la actividad profesional que se desarrolló, hacedor de grandes textos, de análisis, precisamente de la cuestión científica, las redes de telecomunicaciones y demás, y esto obviamente pues le da un estatus y una jerarquía a don Enrique Bustamante Yaca de ser una persona muy reconocida al interior de su actividad profesional. Y por último mencionaremos lo que sería la innovación tecnológica, y entonces le hemos denominado a otro egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que lleva por nombre Guillermo González Camarena. ¿Cómo no recordar? Hasta hoy, ¿no? todo un personaje en la televisión. En la televisión, que si bien es el que se le reconoce como el creador de la televisión a color, pero quizás valga la pena destacar que en aquel entonces Telesistema Mexicano, ¿no?, con el mismo Azcárraga Vidaurreta, ¿verdad?, el reconocimiento a la actividad profesional que había hecho don Guillermo González Camarena. Además de impulsor hoy, de la radio en México, ¿verdad? Claro. Además. Pero hoy por hoy, cuando sintonizamos el canal 5, dice XHGC. Inclusive había un corte que decía XHGC, canal 5. Bueno, el GC es de González Camarena. ¿Sigue existiendo esa nomenclatura? La nomenclatura XHGC, sí. Es una, en honor a la memoria de Guillermo González Camarena. Entonces, un dato curioso, ¿no? O sea, sigue vigente la memoria de González Camarena en la televisión. En la televisión mexicana. Y es un justo reconocimiento, la verdad. De tal suerte que en estas categorías recibimos una serie de propuestas y el Comité de Reconocimiento en uso de las facultades que le asisten de acuerdo a los estatutos hicieron un análisis pormenorizado de cada una de las candidaturas y finalmente decidieron por unanimidad fallos en cada una de estas categorías, y con mucho gusto los dimos a conocer el día 23 de septiembre de este año. Están anunciados. Están anunciados, y el día 28 de octubre, en el Auditorio B del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, a las 11 de la mañana, están todos cordialmente invitados, entrada libre, para que nos puedan acompañar a la ceremonia solemne que daremos paso a la entrega de cada uno de estos premios en las diferentes categorías. Si me lo permites, Raúl, yo quisiera que ampliaras la invitación, no solamente a la comunidad de la ESIME, sino es un acto tan relevante que le da lustre a todo el Instituto Politécnico Nacional, para que toda la comunidad del Politécnico asista a esta ceremonia de entrega de reconocimientos CECIME. Por supuesto, todos son bienvenidos, la comunidad del instituto, y los que deseen acompañarnos, que no sean miembros de la comunidad, pero que tengan pues vocación de acompañarnos por quienes voy a mencionar, que van a ser cada uno de los vencedores de este premio, galardonados, este centenario del ESIME. Por supuesto, son bienvenidos a las 11 de la mañana en el Auditorio B del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Para los que somos del Politécnico, vale la pena decir que en el Queso hay dos auditorios, el auditorio grande y el no tan grande. Entonces, en el que no es tan grande es donde se va a llevar a cabo esta ceremonia, ¿no? ¿Quiénes vienen a recibir estos reconocimientos? Fíjate nada más que en el rubro de impulsor de la ciencia y la tecnología, Eugenio Méndez Docurro, el galardonado es ni más ni menos que el doctor Héctor Octavio Nava Jaimes. Don Héctor Octavio Nava Jaimes, vale la pena mencionar, es ingeniero en comunicaciones y electrónica, doctor en electrónica cuántica por la Universidad de París, ha sido director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, director general del Centro Nacional de Metrología y director de proyectos de investigación y desarrollo bajo los auspicios de organismos nacionales y mundiales. Entre otros, la contribución relevante de don Héctor Octavio Nava Jaimes es que fue el director del Sistema Nacional del Patrón de Tensión y ha tenido numerosas publicaciones, reportes y conferencias de especialidad. Toda una personalidad en la ingeniería mexicana. En la ingeniería mexicana.
En el rubro de empresario innovador, de nombre Alejo Peralta y de Ceballos, el galardonado es ni más ni menos que el maestro Jorge Armando Gutiérrez Vera, de formación es ingeniero electricista, ha sido presidente ejecutivo de Celmec, equipos industriales en la iniciativa privada. Una empresa de gran tradición en la industria eléctrica. Así es, ha tenido trayectoria en lo que fue el ramo eléctrico del país como gerente general de distribución y operación y Comisión Federal de Electricidad, y también fue director general de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? También se desempeñó como catedrático de la Universidad de Anáhuac, siendo director general de la Facultad de Ingeniería. Es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy uno de las entidades más importantes con los cambios que ha habido en el sector energético. Exactamente, ¿no? Entonces él es miembro del Consejo Consultivo, un personaje muy reconocido al interior de la ingeniería nacional. En el rubro de investigación tecnológica, Manuel Cerrillo Valdivia, el galardonado es el doctor Arturo Serrano Santoyo. El doctor Serrano Santoyo, es de formación ingeniero en comunicaciones y electrónica, tiene doctorado en ingeniería eléctrica por el CINVESTAP, del propio Instituto Técnico Nacional, fue director ejecutivo de la Fundación Teledes, ha sido Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Premio Nacional de Vinculación Universidad de Empresa ANUYE, Secretaría de Trabajo y Progreso Social, Premio Anual de Electrónica y Telecomunicaciones de Indetel, Premio Banavex en Ciencia y Tecnología, y pues obviamente es profesor titular de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Siguen activo en la docencia? En CINVESTAP. En CINVESTAP, y actualmente se desempeña como investigador del Centro de Investigación, el CICESE, que está allá en Ensenada, Baja California, que es un centro de investigación auspiciado por el CONACYT, de tal manera que es un personaje muy reconocido también, con amplios merecimientos. En el campo de dirigente empresarial, José Antonio Padilla Segura, el galardonado es el ingeniero Arnoldo Pérez Rocha, que es ingeniero mecánico por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y como dirigente empresarial, su trayectoria ha sido precisamente como empresario de una serie de, valga la redundancia, de empresas en las que ha participado, desde APR Instalaciones hasta llegar a ser el director del grupo constructor PIR, que es una empresa propia que él tiene, y actualmente se desempeña como vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces es una persona desde la generación 63 que toda su vida se ha dedicado a la iniciativa privada, a la fundación de empresas y a la participación al interior de las mismas, don Arnoldo Pérez Rocha. En el rubro de educación tecnológica, el galardonado en la categoría Víctor Aguja es el doctor Diodoro Guerra Rodríguez. El doctor Guerra, ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, es doctor en gestión e innovación y política tecnológica por la Universidad Politécnica de Madrid, y entre otras cosas, bueno, pues el doctor Guerra ha sido director general de la Comisión de Radiodifusión, director general del CONALEP, director general del Instituto Politécnico Nacional, por un periodo de 6 años. Así es. Y recién acaba de dejar el encargo de secretario de Educación en el estado de Tamaulipas, ¿no? Él es una persona que, entre otras cosas, ha recibido la presencia de Lázaro Cárdenas, una persona muy reconocida por su trayectoria profesional en el ámbito educativo. La investigación científica, denominado Premio Enrique Bustamante Yaca, el galardonado es el doctor Guillermo Urriolagoitia Calderón. Él es ingeniero mecánico, doctor en filosofía por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es diseñador de programas de doctorado en ciencias de la ingeniería mecánica del IPN. Para abrir boca, pues, ha tenido 114 artículos publicados y participación en 538 congresos. Dirige proyectos importantes de maestría y doctorado en el rubro de la bioingeniería,
y él es hacedor de la firma del convenio con la Universidad Casino de Italia para llevar un doctorado dual. Es actualmente investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Me llama la atención que los ingenieros con poca frecuencia, pero lo han hecho, en el caso del ingeniero que nos mencionas ahorita, del ingeniero... El doctor Guillermo Urriolangoitia Calderón. El ingeniero Urriolangoitia. Me llama la atención que hizo un doctorado sobre filosofía en París, sí, en Londres. Otro de los personajes de la ingeniería mexicana que se abocó después de ser un hombre hecho en toda la carrera de la ingeniería, me llamó mucho la atención, Raúl. Yo creo que tú lo tienes presente. En su tiempo, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, egresado del ESIME, hizo un doctorado, una maestría en historia en la Unión Soviética. Vamos, los ingenieros también abordan, a pesar de ser expertos en su rama, abordan cosas del pensamiento y de las humanidades. Recuerdo al ingeniero Díaz Serrano en una de sus grandes conferencias, dando una conferencia sobre la historia de México, que si usted no sabía que era ingeniero, podría pensar que era un historiador sólido y conocedor de la historia de México. Esos son los perfiles que se pueden manejar dentro de la ingeniería, que también pisan el terreno de la administración, de las finanzas, de las empresas, de las humanidades. Te quiero comprometer al aire, Raúl. Yo quisiera que en una próxima entrega de reconocimientos del ESIME, espero no estar fuera de momento, se le diera un post-mortem al ingeniero Jorge Díaz Serrano. Pues yo creo que sí lo vamos a realizar. Es todo un personaje, don Jorge Díaz Serrano, hacedor del boom petrolero que hubo aquí en el país, y me parece que sería un justo reconocimiento a su amplia trayectoria y participación a favor del desarrollo del mismo, ¿no? en este país. Si me permites, te diría el último galardonado en la categoría Innovación Tecnológica, de Guillermo González Camarena. El galardonado es el ingeniero Guillermo Ramírez Vivanco. Para los que no lo conocen, el ingeniero Ramírez Vivanco es ingeniero mecánico, es el hijo de un exdirector general del Politécnico, de don Juan Manuel Ramírez Caraza, y de tal manera que el ingeniero Ramírez Vivanco ha sido director general de Lina Komatsu, por ejemplo, director de calidad de Nalson Transporte, se ha desempeñado como su director general de operación e infraestructura del sistema de transporte colectivo Metro, y actualmente participa en proyectos tan importantes como el servicio de trolebús y tren ligero en la Ciudad de México y la coordinación general para producir coches del propio Metro aquí en las instalaciones de nuestro país, de tal suerte que... ¿Él es eléctrico? Él es ingeniero mecánico. Él es ingeniero mecánico, sí, por Escuelas Superiores Generación 67. El ingeniero Ramírez Vivanco, que actualmente vive en la ciudad de Cuernavaca, en la ciudad de la eterna primavera. Y si me lo permites, por supuesto que pensaríamos en este reconocimiento a don Jorge Díaz Serrano, y yo quisiera, antes de concluir, hacer no solo reiterar la invitación abierta para que nos acompañen el día 28 de octubre a las 11 de la mañana en el Auditorio B del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, sino que vean que en esta primera entrega de los reconocimientos a los premios nacionales ESIME, son gente de mucho valor. Son egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que le han dado lustre al desarrollo y al progreso de este país desde diferentes ámbitos. De los 2.470 municipios que tiene nuestro país, seguramente en los 2.470 habrá un egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que está vigorosamente participando, tratando de resolver un problema en el ámbito donde se desarrolla. De tal suerte que para nosotros como Comité Ejecutivo Nacional, que es el 11º que me honro en presidir, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de poder saludar a todos y cada uno de los que nos acompañan ese día y poder ser testigo de la entrega de estos reconocimientos a gente tan importante y talentosa como la que hemos mencionado. ¿Cómo no?
Yo quisiera aprovechar este breve tiempo que nos queda, Raúl, para comentarle a la comunidad fuera del Politécnico que nos está escuchando, viendo, sintonizando, que las áreas, y si me equivocas, me ayudas, por favor. Si me equivoco, me ayudas, Raúl. Las áreas de la ingeniería que tiene en el transcurso del desarrollo de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica son ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería en comunicaciones electrónicas, ingeniería aeronáutica. ¿Me falta alguna, Raúl? Sí, ingeniería en computación. En computación. Ingeniería en control y automatización. Son las de las últimas. El sistema de desarrollos automotrices, ¿no? Son las últimas que han estado. ¿Robótica no hay ahí? Sí, son especialidades. Son especialidades. Que hay en robótica, hay mecatrónica también, como una especialidad complementaria. En las 4 unidades profesionales hay sección de estudios de posgrado de investigación, de tal manera que hoy por hoy, en estos 100 años, pues se dice sencillo, pero hacíamos cuentas en alguna ocasión y desde 1916 a la fecha, pues han sido un poco más quizás de 800,000 exalumnos que han de alguna manera cursado algo en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Y si me lo permites, porque ya estamos próximos al cierre, hay datos muy curiosos. Por ejemplo, exalumno de la ESIME fue don Agustín Lara. ¿No? Oye, qué tremendo. Y en el archivo histórico de la ESIME está su registro. También están sus calificaciones. Sacó 0. Porque pero pues era más poeta y músico que ingeniero. Sí, no se le daba para eso, pero Agustín Lara fue, por ejemplo, ¿no? Se inscribió en la escuela. Entonces, la verdad es que es muy vasto. Nosotros estamos muy contentos de ser egresados del ESIME, por supuesto, ser egresados del Instituto Politécnico Nacional, pero manufacturados en la mejor escuela, la más grande de electromecánica, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y de Latinoamérica. Podemos atrevernos a decir que la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico es un baluarte en el continente latinoamericano, en el subcontinente latinoamericano, de la ingeniería electromecánica. Nos tiembla ni tenemos duda para poder hacer una afirmación de esa magnitud. Así es. Yo estoy seguro, Raúl, que este marco de la entrega de reconocimientos de los exalumnos del ESIME va a ser uno de los eventos de mayor trascendencia dentro del festejo de los 80 años del Politécnico y de 100 años de nuestra querida ESIME. Esperamos que así sea. Confiamos que va a ser un éxito y desde luego estaremos por ahí acompañándolos. No omito recordar a nuestra audiencia que también el ingeniero Raúl Erasmo es miembro directivo del Comité Ejecutivo Nacional del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Nos honra que sea parte de nuestra directiva y un gusto que esté dirigiendo actualmente la Sociedad de Egresados del ESIME. Muchas gracias.